Quisiera compartir un tema que nació en este momento en el que estamos viviendo y quisiera hacer una analogía con lo que estamos viendo de los virus, que sabemos un poco más de los virus que quizá antes, y quiero compartir el tema, un virus letal. Y ese virus letal se llama desánimo, es un virus que se contagia y parte del sermón, la parte final del sermón, o del centro hacia el final, va a estar dedicada a entender cómo se transmite, cómo nosotros somos contagiados con ese virus y cómo poder contrarrestarlo. ¿Ok? Entonces, quiero comenzar hablando de una ley que existe en la física, que nosotros conocemos en la actualidad como la tercera ley de Newton. Y esta tercera ley de Newton se descubrió relativamente hace poco, hace unos 350 años. Básicamente esta ley dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma fuerza de la acción primera, pero en el sentido contrario. Isaac Newton fue un físico, matemático, inventor, alquimista y teólogo creyente que descubrió esta ley. Este descubrimiento fue el punto de partida de muchos otros descubrimientos, de mucho desarrollo de la tecnología y de la vida cotidiana. Entonces, quiero comenzar con esto, explicando a qué se refiere esa tercera ley y luego aplicarla, esa tercera ley de la física, a una ley en lo espiritual. Escuchen bien. Cada que nosotros golpeamos algo, el objeto que golpeamos aplica una fuerza inverso a nosotros mismos. Dependiendo de la fuerza, o más bien dependiendo de la dureza del objeto, nos dolerá, el objeto puede moverse o puede permanecer en su lugar, según lo pesado que esté, en pocas palabras, se va a mover o va a quedar en su lugar. Si nosotros pateamos un balón de fútbol que tiene un peso y una dureza que todos nosotros conocemos de alguna manera, nuestro pie casi permanecerá en el mismo lugar y no percibirá alguna fuerza contraria. No sentimos ese golpe hacia nosotros, sin embargo, sí existe. El balón simplemente se mueve con la fuerza que le apliquemos. En cambio, si golpeamos una piedra pequeña, seguramente, aunque se puede mover, no se va a mover de la misma manera que el balón y sí vamos a sentir una oposición de una manera más clara que con el balón. Nos va a posiblemente doler un poco el pie. Quizá el ejemplo más gráfico de esta ley es si golpeamos una roca enorme. Nos devolverá el golpe esa roca en la misma fuerza que nosotros le aplicamos y seguramente esa roca no se moverá y seguramente esa roca nos ocasionará una lesión en nuestro pie. Esa resistencia y esa reacción a las acciones, a los impulsos que nosotros damos, es tan normal como el sol que sale cada mañana. Cuando nosotros caminamos, cuando corremos o cuando nadamos, nos impulsamos sobre el suelo o sobre el agua en el sentido contrario y entonces avanzamos. Esa es una ley natural que ya es tan obvia, pero nunca se había descubierto y cuando se descubrió, muchos inventos salieron de ahí y muchas herramientas. Bueno, esta ley es una ley ya inconsciente que está presente en cualquier acción, en toda acción que se haga, cualquier acción que se perciba, hermanos, existe una reacción en el sentido inverso con la misma fuerza que se aplica. Entonces, esta misma ley, la tercera ley de Newton, hermanos, existe en la vida, en nuestra vida espiritual. Y la vida espiritual no quiero referirme solamente a la vida intangible. Yo defino la vida espiritual de otra manera y les voy a leer para que no se me escape nada de lo que escribí. La vida espiritual es aquella que comprende todos los aspectos de la vida humana. Repito, la vida espiritual es aquella que comprende todos los aspectos de la vida humana. La salud del cuerpo, la salud de la mente, la salud de nuestras almas y la salud de nuestras relaciones interpersonales. Una persona espiritual, en resumen, es aquella que logra avanzar en esas grandes áreas de la vida del ser humano. Integridad o madurez significa, hermanos, estar completo en cada una de estas áreas. Ser completo o ser espiritual es una persona que está sana en el cuerpo, en la mente, en el alma y en las relaciones interpersonales.
Entonces, la vida espiritual, esa vida que les acabo de mencionar, cada que avanza, cada acción que representa positivamente, que cada acción que va hacia adelante en la vida espiritual, sufre esa resistencia. Cada acción corresponde a una reacción con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Cada paso, cada decisión que damos en paso a la construcción de nuestra madurez, de nuestra espiritualidad, cada paso va a sugerir, va a hacer que haya una reacción en contra, una oposición. Cada misión que tenemos en Cristo, cada decisión que tomamos para el reino de Dios, hermanos, le corresponderá una oposición con la misma fuerza con la que nosotros demos esa acción. Y yo les hago una pregunta aquí reflexiva que a todos nos ha pasado. ¿No nos ha pasado que cuando intentamos caminar por el camino de Jesús y te encuentras frecuentemente con esas piedras que te hacen tropezar y te hacen caer para dañarte? ¿No te ha pasado que cuando decides obedecer al Señor de una manera radical, casi inmediatamente viene una prueba que te hace renunciar? Así es, hermanos, esta es una ley. Como la tercera ley de Newton, existe una tercera ley en la vida espiritual de las personas. Cada misión emprendida para Dios, por Dios, de Dios, corresponde una oposición. Lo que nosotros hacemos cuando decidimos obedecer a Jesús es una misión loable, grande, necesaria, avalada por Dios. Nosotros cuando decidimos comenzar de nuevo y caminar, cuando somos llenos de su Espíritu, cuando recibimos el Espíritu Santo y la palabra nos desafía a ir hacia adelante, el camino de la santidad, nos encontraremos con resistencia, hermanos. Eso es una realidad, esto es una ley. Y con esa oposición, hermanos, debemos entenderla. Si no entendemos esta ley, constantemente renunciaremos a la voluntad del Señor y tropezaremos con las piedras de la oposición y perderemos las batallas que tenemos en nuestras manos. Es necesario nosotros entender que la vida espiritual conlleva oposición. Es una ley natural, es una ley espiritual. Jesús lo dijo de otra manera en Juan 16:33. En el mundo tendrán oposición, pero confíen en mí, que yo las he vencido, que yo he vencido al mundo. Entonces, aquí quiero pasar partiendo de este principio de que a toda acción corresponde una reacción, de que cada que caminemos o decidamos por el reino de Dios, por el bien de nuestras familias, por el bien de nosotros, por el bien de nuestro matrimonio, vamos a encontrar oposición. Partiendo de ahí, hermanos, hay muchas formas que la oposición toma cuando nosotros vamos caminando en dirección de la vida espiritual. Y quiero utilizar una analogía que hoy está clara para nosotros por lo que estamos viviendo en este tiempo del coronavirus. Y esta analogía que quiero utilizar es acerca de los virus. Entonces vamos a utilizar los virus como la oposición que tenemos para nosotros seguir caminando de manera sana a la voluntad de Dios. Estos virus espirituales, hermanos, es la oposición de la vida espiritual, de esos pasos que vamos a dar. Voy a comparar esa oposición entonces con los muchos virus que afectan nuestro sistema. Así como en la vida real hay virus que solo nos detienen un poquito, ¿sí? Como alguna gripa o algo así leve, hay otros virus que no solamente nos detienen, sino nos tumban y otros nos pueden llevar a la muerte en tan solo un poquito tiempo. Los virus letales ya matan a las personas. ¿Qué es la letalidad? La letalidad de un virus resulta de estudiar la cantidad de personas contagiadas. De esas personas contagiadas, ¿cuántas mueren? ¿Vale? Si de 100 contagios mueren 5, la letalidad es el 5%, es decir, 5 de cada 100 personas mueren a causa de ese virus. Esa es una letalidad que se puede decir baja en la escala del 1 al 100. En cambio, si un virus que las personas se contagian, de 100 mueren 90, es una alta letalidad. De cada 100 personas, 90 van a morir. Y hermanos, por ejemplo, en esos porcentajes que les hablé, el 90% de letalidad es un porcentaje muy alto. El coronavirus, por ejemplo, tiene a nivel mundial, aunque hay algunos países de diferencia, a nivel mundial tiene el 5% de letalidad. Esto quiere decir que 5 de cada 10 personas mueren cuando son contagiadas. En cambio, hubo otros virus como el ébola, que es uno de los más letales, que
representa el 90% de letalidad. 90 de cada 100 contagios morían. Entonces, una vez que quede claro que hay virus que atacan, que hay virus que simplemente nos hacen cosquillas y otros que nos llevan a la muerte, es importante entender que en esa vida, en ese camino de la voluntad de Dios, existirán virus letales que acaban con nuestro progreso de la vida espiritual, que nos llevan a muchos a desistir y en un sentido metafórico a morir, no hacer nada, no seguir caminando. Este virus que les voy a hablar el día de hoy se llama desánimo. El desánimo puede acabar en pocos días lo que construimos después de muchos años de esfuerzo, de dedicación. Entonces, hasta aquí quiero encaminarme al propósito de este sermón. Construir nuestra espiritualidad es como trabajar para tener un sistema inmunológico fuerte. No es una cosa de unos cuantos días, unos cuantos pasos. Y este virus que hoy tenemos, el COVID-19, nos ha enseñado que el sistema es importante, el sistema de defensas de nuestro cuerpo es importante, porque la letalidad de este virus mayormente se debe mayormente a las personas que tienen una enfermedad crónica que a su vez hace que sus defensas estén bajas. Entonces, tener el sistema firme, fuerte, completo, sano, no es una cosa de 2-3 días o de ir 2-3 veces al médico. Es toda una vida, todo un estilo de vida. Amén. Entonces, se ha demostrado que este virus y cualquier otro ataca las defensas bajas, especialmente causado por otras enfermedades crónicas. Sé que muchos de nosotros, hermanos, hemos comenzado el camino del Señor, esta obra de construcción de nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en la vida laboral, y de repente en ese caminar y de cierto esfuerzo, vemos que se va desmoronando. Vienen oposiciones, viene pecado, vienen malas decisiones, adversidades que buscan que renunciemos, que tiremos la toalla. Esto, hermanos, va a atacar sí o sí nuestra vida espiritual. Es una ley. Depende mucho del sistema de defensas que hemos desarrollado. Así funcionan las defensas espirituales, con un alimento bueno, alimento balanceado en nutrientes, ejercicios, una vida activa y proactiva espiritualmente hablando. Toda esta vida, un estilo de vida diario, cotidiano, sano, hermanos, propician un sistema firme de defensas altas. Y aquí quiero conectar esta analogía con este principio y a la vez con la historia que hemos venido estudiando de Nehemías. Nehemías era un hombre espiritual, un hombre que había identificado un problema, que Dios le había concedido participar en la misión especial de Dios en ese momento histórico. La misión era clara, era sencilla de entender, no era sencilla de implementar, pero Nehemías, siendo copero de un rey, entiende que él es llamado a reconstruir el muro de la ciudad, los muros en ruinas y las puertas consumidas por el fuego. Eso estaba claro para Nehemías. Se podría decir casi que para eso había nacido, para eso había trabajado todos los años de su vida hasta llegar a un alto puesto laboral, para que llegara ese momento y fuera la persona adecuada en las manos de Dios, que podría hacer cosas que habían pasado muchos años, casi más de 100 años, y no se había reconstruido la ciudad. Y como hemos estudiado, no fue cosa simplemente de Nehemías, fueron gente hacia atrás que vinieron haciendo las cosas bien, que fueron confiando en Dios, que fueron orando, que fueron actuando hasta llegar a esos puestos y se abrían las puertas. Y entonces Nehemías llega. Nehemías ha vivido el ciclo de la oración una y otra vez, entiende la necesidad, va en oración, después Dios le dice, tú da el paso, tú puedes ser parte de la respuesta. Nehemías responde, Nehemías ve la providencia de Dios, la milagrosa provisión de Dios. Nehemías camina y ve la grandeza de Dios al abrir las puertas, palpa su milagro, ese pedir para luego dar y finalmente ver cómo Dios da su provisión. Esa historia de Nehemías la podemos retomar o volver a leer en el capítulo 2. Ahí en el capítulo 2 vemos esas grandes batallas que Nehemías comienza a ganar en la mano de Dios, ¿verdad? Nehemías
como hemos estudiado, oraba, planificaba, actuaba y esperaba lo que solamente Dios podía hacer. Y así es como Pablo nos ilustra la vida cristiana. Uno planta, otro riega, hermanos, pero el crecimiento solo lo da el Señor. Pero quiero que noten el rol de nosotros en la obra del Señor. Dios quiere que participemos, por eso puso a Adán y Eva en el mundo, para cultivarlo. Y así es en todas las cosas acerca de la vida humana. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, pero Dios quiere que nosotros participemos en otras, como en este caso de Pablo, plantar y regar. Pero el crecimiento lo da el Señor, termina. Hay cosas que solo el poder y la grandeza de Dios puede hacerlo, hermanos. Pero casi como una ley, Dios no lo hace, no actúa, si no hay personas que oren, que busquen, que actúen, que confíen, que vivan ese ciclo de la oración una y otra vez, de la oración a la acción, de la acción a la oración, en un ciclo sin fin. La Biblia enseña en varias ocasiones en los pasajes de los evangelios que Jesús no pudo hacer milagros en ciertos lugares, no porque le faltara voluntad o poder, sino porque, decía la Biblia, por la incredulidad de ellos. Entonces, estando en este punto, Nehemías convence al pueblo de Dios que ponga manos a la obra. Primero como que dudaban, pero cuando Nehemías cuenta lo que Dios ha hecho, cómo abrió las puertas con aquel rey que no conocía a Dios, la respuesta del pueblo fue positiva. Manos a la obra, se animaron y comenzaron la construcción. En el capítulo 3, que no es el tema del día de hoy, es un capítulo muy interesante, comienza Nehemías a organizar la construcción, a planificar, y dependiendo de la capacidad de cada uno, del perfil de cada uno, del lugar donde vivían, comenzaron a trabajar en esa parte del muro, en esa parte de la ciudad, todos. Y ahí podemos sacar varias lecciones, pero como les decía, no es el tema de hoy. Este capítulo muestra cómo empezaron a construir la misión. Dios mandó a Nehemías algo muy particular y él comenzó a hacerlo después de 3 días de descansar y de pensar y de planear. Entonces, ahí en todo el capítulo 3 se menciona cómo participaron las familias en la construcción, en comenzar la obra de reconstrucción, y todo iba bien, todo iba viento en popa. ¿Y saben qué fue lo que pasó después de ese capítulo 3 que ustedes pueden leer en su casa? ¿Saben qué pasó después? Apareció la tercera ley de Newton, pero en el espectro espiritual. A toda acción corresponde una reacción, con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Hermanos, y aquí paso a la última parte del sermón que vamos a revisar las 3 fases de contagio del desánimo. Así como el coronavirus, hemos visto que en la primera fase había contagios de persona a persona, después en la segunda fase ya no se podía identificar las personas y en la última fase ya había un contagio masivo. Algo así, ¿no? Entonces la primera fase de transmisión o el primer frente de batalla de este virus del desánimo se hace presente a través de las burlas. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías, algunas partes para hablar de esto que quiero hablar el día de hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón. Y deseo con todo el alma, mis hermanos, que en el momento que tú estés viviendo pueda ayudarte, pueda animarte en confiar en el Señor. El Señor nos ha dado un propósito, una misión y no podemos detenernos. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, Sanbalat, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan que van a terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de estos escombros, van a hacer algo nuevo? Escuchen el tono de burla de Sanbalat. El primer frente por el cual se nos transmite este virus, hermanos, es el de las burlas. Y es aquí cuando necesitamos identificar
el enemigo. Necesitamos identificar los síntomas del virus. Nosotros no podemos, hermanos, ignorar las maquinaciones del enemigo. Ciertamente nuestra vista está puesta en Jesucristo, hermanos, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra humanos, es contra huestes celestiales. ¿Sí? Necesitamos identificar siempre que habrá esa oposición de manera espiritual y muchas veces demoníaca. Casi el primer frente de batalla entonces es las burlas, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos corregir algo en nuestra vida, cuando nosotros decidimos poner acción en nuestro matrimonio, cuando nosotros decidimos cambiar nuestra alimentación o mejorar nuestra comunión con Dios, ¿saben qué es lo que obtendremos, hermanos? Burlas. Es la primera oposición. Burlas o sarcasmo de incredulidad. Y muchas veces, y pongan atención en esto, muchas veces será de los más cercanos, muchas veces de nuestra misma casa, y no es contra nadie ni contra nada. No es nada particular, es una regla casi general. Y hermanos, este dardo es peligrosísimo, el de la burla. Dice el texto que acabamos de leer, ¿cómo crees que de esas piedras quemadas va a salir algo bueno? ¿Cómo crees que de esos escombros vas a crear un muro? Y pasa muy seguido, hermanos, que somos juzgados por lo que hicimos en el pasado, lo que hicimos ayer, por un pecado grave, por decisiones malas, por falta de personalidad o falta de carácter. Y se piensa, ¿cómo va a salir algo bueno de este hombre que golpeaba a su mujer, que era borracho, que era ladrón, que era adúltero? ¿Cómo es posible que este hombre salga algo bueno? Y empiezan esos sarcasmos, esas burlas, cuando decidimos hacer algo por nuestra vida espiritual. O ese sarcasmo de, ay, sí, te crees mucho porque te estás poniendo a dieta. ¿A poco crees que vas a bajar de peso si tienes más de 100 kilos? Si no puedes dejar el refresco. O otro tema. Mira, tú dices que estás orando y ve cómo estás reaccionando. Según tú dices que oras, pero ve, estás igual o peor que antes. ¿Para qué oras? Fíjense lo peligroso que son estos dardos. Yo quiero que entiendan, hermanos, que estos sarcasmos, estas burlas van a venir sí o sí cuando decidamos hacer algo. Es más, a veces en nosotros mismos que no confiamos ni en nosotros mismos. O esa duda, incredulidad de tu matrimonio ya no tiene salida. Las personas nunca cambian, te va a volver a hacer lo mismo. O tú no puedes ministrar en la iglesia, no puedes ni contigo mismo. Y hermanos, estos prejuicios se dan aún en las personas más maduras. Y recuerdo aquí una reacción de un discípulo del Señor antes de ser discípulo, Natanael. Cuando vienen a decirle los otros discípulos que han escuchado del Mesías, que hace milagros, que tiene sabiduría, y le dicen que es Jesús de Nazaret. Y la primera reacción de Natanael es un prejuicio, seguramente fundamentado, ¿no? Que en Nazaret no hay nada bueno o no ha habido nada bueno. Y él reacciona, de Nazaret puede salir algo bueno. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros decidimos cambiar lo que siempre hemos hecho mal en el pasado, en las finanzas, con el tiempo, con la alimentación, con nuestra vida de devoción a Dios, cuando decidimos hacer algo, siempre vendrán eso. Podrás tú mismo vas a dudar de ti. Y hermanos, yo lo que quiero decirle en este punto, en esta fase de contagio, que por más que tengan razón y fundamento esas burlas por un pasado, incluso de ayer, no dudemos del poder de Dios. No dudemos del poder de Dios. Aunque el enemigo venga y se enfrente y nos diga y nos hiera, hermanos, no dudemos del poder de Dios. Más podremos nosotros que ellos, decía Caleb. No permitas que la burla te haga renunciar a lo único bueno a lo que hemos sido llamados, a reconstruir nuestra espiritualidad, nuestra vida íntegra, la de nuestro matrimonio, la de nuestros hijos, la de nuestros padres o hermanos, depende en el momento en que estemos en la vida. Claramente, hermanos, ante una situación de contagio hay que tomar medidas, como lo que hemos estado tomando, ¿verdad? En estos ya 15 semanas llevamos aquí, es el sermón número 15 que doy en domingo.
la sana distancia, el uso de cubrebocas, el limpiarse, todas esas medidas son importantes. Esa sanitización, hermanos, esta fase, estos contagios quizá no son muy dañinos, ¿verdad? Esta fase no es tan dañina como las siguientes. Sin embargo, hay que tomar las medidas. Se nos dice que cuando vamos a la calle o a un lugar público, nos limpiemos las manos con gel, con tanto de alcohol, ¿no? Nos saniticemos, que nos echen, no sé, en la ropa o en los pies. Y hermanos, la sanitización espiritual de cada día, de cada dardo, una y otra vez, es la oración. La oración es la sanitización espiritual de cualquier dardo que recibamos. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Cuando hubo estas burlas, Nehemías dice, por eso oramos. Y fíjense la oración, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven al cautiverio. No pases por alto su maldad, no olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen, es decir, insultan a los que están haciendo tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Hermanos, cuando tú tienes claro la misión por la cual fuiste llamado a este Evangelio Santo, al vivir la vida de santidad, al vivir la vida de seguir a Jesús, todo lo que hacemos, hermanos, va a ser defendido por Dios y por eso solamente debemos orar. Es como ponernos el gel, ¿no? Es tomar acciones porque Dios va a hacer que no haga efecto ese virus de la burla y nos contagie de algo letal que es el desánimo. No podemos detenernos al primer dardo de la burla, aunque muchas veces nos ha detenido, hermanos. Es importante que comprendamos que lo vendrá. Y vendrá muchas veces de las personas que más cerca están a nosotros. Pero yo te quiero decir, hermanos, que cuando cuando tienes claro la misión de construir tu vida para Dios, de reconstruir esas puertas de tu hogar, de tu familia, yo te quiero decir que nada te detenga. Nada te puede detener si tú te encomiendas a Dios. Dios estará contigo. Y a cada oración, cada acción de sanitización de esta primera fase, corresponde una segunda fase, una posición cada vez más fuerte. Y aquí ya comenzamos la segunda fase, ya es una batalla, ya es un contagio directo, ¿sí? Es un dardo directo. La otra era como, a ver si es cierto que lo está logrando, a ver si es cierto que lo va a hacer, vamos a ver, ¿no? Y como que empiezan a dudar y burlarse, pero ya en esto ya empiezan la batalla, los ataques más palpables en nuestra vida. No solo son palabras, sino ya son situaciones palpables. Fíjense lo que dice el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, dice Nehemías. Levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén para provocar disturbios a ella. Hermanos, cuando comenzamos a avanzar y decidimos que las burlas o la incredulidad no tienen lugar en nosotros porque hemos decidido seguir, empiezan a conjuntarse nuestros enemigos. Fíjense, se fueron añadiendo más y más y más. Y se pusieron de acuerdo para hacernos daño, para hacer daño a los que están haciendo la voluntad del Señor. Las amenazas a nuestra tranquilidad, a nuestra aparente paz, hermanos, es una forma de contagio muy eficaz de desánimo. Cuando nos ponemos en marcha, en la brecha, cuando hay cosas palpables que estamos haciendo para Dios, decisiones radicales, acciones que representan muy bien la voluntad de Dios, no solamente vendrán burlas, sino ya está en marcha una batalla y no hay vuelta atrás. Una batalla con enojo de parte de nuestros enemigos, ¿verdad? Vienen adversidades de mucho tipo, problemas en el trabajo, problemas en tu matrimonio o alguna situación de deudas que agraven tu situación económica, difícil de cubrir. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Seguiremos adelante en esta batalla o mejor nos quedamos tranquilos en casa sin batallar? Nuevamente,
nuevamente es la oración, las medidas que nosotros debemos tomar ante esta fase de contagio. Las oraciones nos ayudan no solamente a limpiarnos, sino a tener la estrategia para contrarrestar estas fuerzas adversas, porque si a cada acción corresponde una reacción en sentido inverso, a cada reacción corresponde otra reacción de nuestra parte, si no seremos llevados hacia atrás. Si nosotros nos ponemos en el río y cuando la corriente va hacia allá, a esa acción, esa fuerza del agua nos va a empujar hacia atrás, y si nosotros no hacemos nada, nos va a llevar la corriente. Cuando entendemos que es una batalla, no podemos quedarnos en quietud, debemos contrarrestar con mayor fuerza, que venza esa oposición. Y nuevamente, les repito, en esta fase es la oración. Versículo 9 dice, oramos entonces a nuestro Dios, fíjense bien, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Si la oración no te lleva a tomar decisiones y acciones en dirección de la voluntad de Dios, no estás orando realmente. Necesitamos entender cuál es el camino de la oración. Siempre será otra acción, siempre en las fuerzas de Dios, siempre en la dirección de Dios, pero nunca quedarnos inmóviles a que alguien más lo haga. Eso no es estar comprometido ni estar orando realmente. Oramos entonces a nuestro Dios, dice Nehemías, y decidimos montar guardia. En esa oración Dios les dio claridad, algo que era evidente. Si la reacción en contra de nuestra primera acción había sido, pues, reunámonos para atacar a Jerusalén, la reacción inversa sería, preparémonos para presentar defensa a esos ataques. Y claramente en la oración siempre nos lleva a eso. Es sentido común espiritual. Noten que esto implica acción. Si hay adversidades que vienen, pero siempre, hermanos, con la oración podremos contrarrestarla. La oración es actuar no en nuestras fuerzas. Y cuando estamos en las fuerzas de Dios, no hay nada que nos pueda detener. ¿Qué nos puede detener si Dios está con nosotros? Y como lo he dicho en muchas ocasiones, esperar en Dios casi nunca significa no hacer nada. Aquí estos hombres entendieron que las amenazas eran reales, que los ataques iban a ser reales, entonces la respuesta es defendámonos. Las defensas espirituales, hermanos, son importantes y no nacen de la noche a la mañana. Así como las defensas en nuestro sistema físico implican hábitos sanos por mucho tiempo, asimismo las defensas espirituales. ¿Cómo podemos enfrentarnos ante la duda, ante la inquietud, si no conocemos a Dios, su palabra, no tenemos una relación con Él? Es evidente que seremos vencidos desde la primera fase y seremos contagiados del desánimo. Una y otra vez. En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo habló de esto, los que se emocionan, pero llega la adversidad y dejan de seguir tomando decisiones en el camino de su vida espiritual. Y pasamos a la última fase de contagio. Y esta fase de contagio se van enfrentando los diferentes frentes de batalla. El cansancio. El cansancio es la tercera fase del contagio. Hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, ya no hay vuelta atrás. Él dijo en una ocasión que no era digno de Él el que ponía la mano en el arado y voltaba hacia atrás. No hay vuelta atrás. Seguimos a Jesús hasta el final. Cuando entramos a vivir en el reino de Dios, hermanos, los primeros pasos son una batalla y casi siempre se va haciendo más grande. Pero la batalla no viene de una sola frente, siempre es burlita, ya después no nos hacen las burlas, y después vienen ataques frontales, golpes de la vida, situaciones, adversidades, pero hay otro frente peligroso, cuando ya se nos resbalan las burlas, cuando ya los ataques nosotros sabemos esquivarlos y contrarrestarlos. Después de un tiempo de esa lucha viene el cansancio. Y este es el grado más peligroso para adquirir el virus del desánimo. Fíjense lo que dice el versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen. Los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros.
No vamos a poder reconstruir esta muralla. Fíjense, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere. No vamos a poder construir un matrimonio sano. No vamos a poder construir un hogar. No vamos a poder con nuestros hijos. No vamos a poder con esta carga laboral. No vamos a poder con esta deuda. No vamos a poder. No vamos a llegar a la meta. ¿Y cuántas veces nosotros, después de esforzarnos, de presentar defensa espiritual, de actuar, de acciones de honestidad, no vemos frutos y nos cansamos? Y decimos y pensamos y reflexionamos. Me he esforzado muchos años con mi esposa y parece no mejorar la situación. He intentado de muchas formas con mis hijos y no se enderezan. He dado lo mejor en el trabajo y no me promueven. En la iglesia no me valoran, lo he dado todo y ni gracias me dan. Hermanos, no hay peor peligro para la vida espiritual de cansarse de hacer el bien. No podemos desmayar, no podemos dejar de hacer el bien. Hermanos, lo único seguro que tenemos en la vida, el único camino seguro es hacer el bien. No podemos dejar de hacerlo, aunque no veamos frutos. El apóstol Pablo lo dijo de diferentes maneras, ¿verdad? Que no podemos cesar de hacer el bien. Hermanos, no podemos dejar de buscar hacer la voluntad de Dios, no mentir, no robar, honrar a nuestros padres, no adulterar, bendecir el nombre de Dios. Eso no podemos dejar de hacerlo, aunque no veamos fruto, aunque veamos prosperar a los incrédulos, a los que desde la dudosa procedencia se enriquecen. El apóstol Pablo, como les estoy mencionando, animaba a la iglesia a no cesar de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Decía él, un día segaremos si no desmayamos. El trabajo del Señor no es en vano. No es en vano dedicar tiempo y tiempo para leer, para orar, para ayudar, para dar, para servir, para compartir, para estar de rodillas. Pero el problema, hermanos, comienza cuando comenzamos a cansarnos, cuando vienen los fracasos que engendran las frustraciones. Todo esto nos lleva a tirar la toalla, a quedarnos sin defensa alguna, a expensas del enemigo, a exponer esos muros que nos habíamos tardado tantos años en construir para que alguien llegue y los empuje y los tire. Hermanos, no permitamos que ninguna situación nos lleve a soltarnos de la voluntad de Dios. Ni siquiera el pecado, hermanos. Que el pecado no te engañe, que Dios no va a recibirte ni restaurarte, ni que no hay solución para ti. Eso es lo peor. El peor pecado es no creer que Dios es suficiente para restaurarnos. Dios no nos desecha. Aun cuando hemos malgastado la herencia del Señor, como aquel hijo pródigo, siempre el Señor quiere que volvamos en sí, que volvamos a la casa de nuestro Padre. Allí hay pan, Él restaurará, Él hará fiesta. No dejes de luchar, hermano, no te canses, aunque en tu vida laboral o alguno de tus hijos o tu matrimonio parezca desmoronarse o se haya desmoronado, no te canses de buscar la voluntad del Señor. Dice Habacuc 3, Habacuc, el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo lo que me pueda estar pasando, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No te canses, hermano, no te canses de seguir luchando la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, como dice el apóstol Pablo. Gózate en el Señor, en las tribulaciones, en la vida venidera, en que el Señor tome en cuenta cada esfuerzo, aunque en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, no lo vean. No te canses. Versículo 11 de Nehemías 4. Ya vamos encaminándonos al final.
Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda, que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Hermano, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, no hay nada que nos pueda separar. Ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede apartarnos de la voluntad de Dios cuando estamos en esa lucha constante, en oración y en acción, en obediencia, sumisión, dependencia y valentía. No temamos, luchemos, esforcémonos, seamos valientes, no se aparten de su voluntad. Mediten en su palabra de día y de noche y todo lo que hagan prosperará. Serán como árboles plantados junto a aguas de corriente, que darán fruto a su tiempo. Quiero terminar, hermanos, con la raíz de todo esto. ¿Por qué tantas personas están muriendo con este virus que hoy está vigente? Ciertamente el virus es letal, pero hay una situación ahí. Las defensas de las personas vulnerables, como les llaman. Cuando nosotros no atendemos nuestras partes vulnerables, hermanos, vendrá en cualquier momento cualquier virus y nos tirará. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestras vidas? En el trabajo, en las finanzas, con nuestro cuerpo, en nuestras familias, con nuestro matrimonio. Y no hay otra lectura, hermanos, es que no estamos con las defensas espirituales altas y caemos. Un virus que en apariencia parece sin peligro nos tumba y nos mata. Dice el versículo 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos, dice Nehemías. Identificó, hermanos, identificó su vulnerabilidad. Y quiero decirles que para contrarrestar este virus de desánimo, de la vida espiritual o de la oposición espiritual, hermanos, no hay una cosa más importante contra los virus que atacan nuestra vida espiritual que reconocer nuestra debilidad. Dios no puede hacer nada si no reconocemos, si no confesamos realmente la gravedad de nuestros pecados. ¿Qué tiene que perdonar y qué tiene que restaurar si no lo confesamos, si no lo identificamos? La mejor manera de luchar, de ser competitivo con nuestras fortalezas y todo lo que Dios nos ha dado en sabiduría, en entendimiento, en madurez, hermanos, la parte más efectiva y crucial es entregarle al Señor nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad. A veces perdemos la batalla porque nos sentimos suficientes. Y ante esta batalla espiritual tan grande, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo decía, nadie es suficiente. Y si somos competentes es porque Dios nos da esa competencia. Cuando nos encontramos indefensos, Dios quiere que le entregamos nuestra debilidad. Y dice el apóstol Pablo, en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Versículo 14 de Nehemías 4. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, y peleen por sus hijos e hijas, y peleen por sus esposas y por sus hogares. Hermanos, en los momentos más bajos de nuestras vidas, Dios sigue siendo grande y milagroso. En aquellos momentos que se nos oponen, tememos recordar algo.
No le tengan miedo a las adversidades. No le tengan miedo a las circunstancias, a la oposición, a esa reacción espiritual cuando decidimos caminar en la voluntad de Dios. Recordemos, Dios es grande. Dios es temible para los que se oponen. Pero eso de recordar, no solamente es, me acuerdo que Dios es así. No, es vivirlo. Y dice, la única reacción de vivir esa grandeza del Señor es luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Trabajen, construyan el muro de su espiritualidad. Construyan y dense cuenta de la vulnerabilidad de sus vidas. Trabajen en esas partes desguarnecidas. Hermanos, con todas nuestras fuerzas, como si dependiera de nosotros, pero confiando en Dios, que Él nos da la victoria. Termino con el versículo 15. Solo cuando nosotros, antes de leerlo, les digo, solo hasta que nosotros identificamos cómo es la batalla, quiénes son nuestros enemigos, cómo somos vulnerables, solo a este momento damos un paso de victoria. Una vez que nuestros enemigos, dice Nehemías, se dieron cuenta de que conocíamos sus maquinaciones e intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, no es sencilla. Es una guerra de todos los días. Y vamos identificando, y el enemigo va identificando que nosotros estamos confiando en el Señor, que estamos trabajando por un lado, que estamos defendiéndonos por el otro, que estamos cubriendo las partes vulnerables de nuestras vidas, de nuestras familias. Y el enemigo se retrae a encontrar una mejor estrategia. Estoy seguro que llega un momento que el enemigo nos da por perdidos a aquellos que han construido completamente los muros de defensa de su espiritualidad. Esa decisión que un día tomamos de contra mi vida voy a seguirte, Jesús. No voy a faltar por ningún motivo a la congregación a adorarte, Señor. Voy a apartar un tiempo, un dinero para tu obra. El día que tú tomes esa decisión y des pasos y enfrentes esos primeros ataques y comienza a construir esos muros de protección que el Señor nos ayuda y nos dirige, es el momento, hermanos, cuando estamos en condiciones de vencer esa oposición. Y aunque vengan virus, nuestras defensas están fuertes, están firmes. Los virus siempre va a haber, pero depende mucho de nuestro sistema espiritual, como esté de firme para enfrentarlos. El contagio tiene que ver con las defensas débiles. Cuando llega el virus a transmitirse a nosotros y nuestro sistema inmune lo rechaza porque es fuerte, llega un momento que ya ni nos damos cuenta de esas batallas que al principio son encarnizadas. Yo les quiero animar, les quiero exhortar, mis hermanos, a que peleen la batalla cada día, a que no se den por vencido por sus esposas, por sus esposos que no son incrédulos, que no son creyentes, por sus hijos que se han ido a la mejor, por ese trabajo o esa promoción. Lucha con fuerza, busca, al que busca, el Señor le abrirá la puerta. Es lo que dice Mateo 7:7. Y quiero terminar bendiciendo el nombre del Señor y orando por nuestras necesidades, hermanos. Cualquiera que esté, si tú estás ya contagiado en este momento de desánimo, acuérdate del Señor, de su grandeza. Levántate en el nombre de Jesús. Él te restaurará y Él puede hacer en 52 días lo que tú no pudiste hacer en 52 años. Así sea. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, por tu aliento, por tu Espíritu Santo, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos, escuchando algo de tu mensaje, de lo que tú quieres
que nosotros escuchemos y guardemos en nuestros corazones. Por favor, que no venga ningún virus a nuestras vidas, que nuestro sistema esté firme y fuerte, que trabajemos para ello desde hoy. Y si ha venido a nosotros un virus, Señor, ayúdanos y sánanos. La oración también sana y interviene quirúrgicamente y saca ese virus mortal y letal de nuestras vidas. Que no nos cansemos de hacer el bien. Ayúdanos a perseverar, a luchar por nuestro hogar, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres o las personas que no te conocen, que amamos como amigos, familiares cercanos o lejanos. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a ser personas que en este tiempo de contingencia no tienen miedo porque tienen sus defensas altas y ayudan a los demás a salir. Todo esto hablando de una manera espiritual, una batalla espiritual. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Yo te lo pido poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.